Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Informe 16. Como cada semana, Ana Jiménez y Danilza Vargas estaremos compartiendo con todos ustedes en esta semana, día de San Valentín, día de la amistad, día del amor. También aprovechamos para felicitar a nuestro camarógrafo estelar, a Modesto, quien está de fiestas de cumpleaños. Felicidades, Modesto. Así es, muchísimas felicidades a Modesto, un beso y un gran abrazo. Y a propósito de que tú hablas de San Valentín, hay que decir que es una celebración tradicional que ha sido asimilada por la Iglesia Católica Romana con la designación de San Valentín como patrón de los enamorados. Se hizo popular en muchos países y en tiempos modernos, especialmente en los anglosajones, expandiéndose a otros lugares a partir del siglo XX, principalmente el día en que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra, como es tradición, 14 de febrero, onomástico de San Valentín. En algunos países se conoce como Día de los Enamorados y en otros como el Día del Amor y la Amistad, aunque ya no es tanto Día del Amor y la Amistad, es más bien un día comercial. Así mismo es, así es que felicite a su hermano, felicite a su amigo, a su vecino, a su esposo, a su novio y a todo el que usted ame. Feliz día de San Valentín. Ahora sí, vamos con el contenido. Ya ella tenía 5 cápsulas en la boca, masticándola. Estamos totalmente abiertos a un diálogo sensato con propuestas y soluciones. Para que cualquier persona de una visita no grata al país pueda ser captada a tiempo. Y decía que yo no era ni artista ni pelotero, que yo lo que era política. Bueno, ya entrando en materia, iniciamos el resumen de esta semana con más de 6 millones de dominicanos de escasos recursos que regularmente asisten a los hospitales en busca de asistencia médica. Resultaron afectados esta semana debido al paro de labores llevado a cabo por el Colegio Médico Dominicano y otros gremios de salud. Noris Vicioso nos amplía los detalles de esta información. Adelante, Noris. La advertencia de radicalizar la lucha por el aumento del presupuesto del sector salud, así como el de pensiones del personal médico, reparación de los hospitales, entre otros reclamos, hecha por el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, se hizo realidad esta semana. Nosotros le estamos pidiendo al presidente que tire un brinquito a este sector, porque él ha tirado mucho brinco a todos los sitios, pero al sector salud se le olvidó. Ellos van a tener que hacer caso o que renuncien del cargo, porque nosotros nos vamos a mantener en pie de lucha. Un paro de labores en todos los hospitales del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales dejó sin atención a más de 6 millones de dominicanos, en su mayoría de escasos recursos, que se vieron impedidos de recibir asistencia médica. Decretando esta huelga nacional este miércoles en todo el territorio nacional. Mejoría del sistema de salud, asignación del 5% para la salud, pensión digna. El llamado de los líderes sindicales fue acogido en casi toda su totalidad en los hospitales del interior del país y el Gran Santo Domingo. Los hospitales de este país viven en emergencia hace días. Hace mucho que están de emergencia, declarados en situación de emergencia. Este ataúd que ustedes ven aquí simboliza la muerte del sector salud, que lo ha matado el Estado. Enterraremos al sector salud. Esta realidad quedó evidenciada de mano del presidente del Colegio Médico Dominicano, que mostró al país las condiciones deplorables en las que se encuentran gran parte de los hospitales. Le hacemos un llamado a las autoridades para que se sienten con nosotros a buscar una solución a este problema. Estamos totalmente abiertos a un diálogo sensato con propuestas y soluciones. Como si las imágenes fueran insuficientes, el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, denunció que los paros tienen un trasfondo político y acusó al candidato opositor por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, de ser cómplice de Waldo Ariel Suero en estas huelgas que dejan desamparados a millones de pobres que acuden a los hospitales en busca de salud y tienen que regresar a sus casas enfermos y sin esperanza. Gracias, Noris, por tan interesante reportaje. Danilza, siempre cuando se habla de este tema hay que lamentar la situación por la que está atravesando nuestro país con esta situación de las deficiencias que hay en la salud y ahora con
los paros médicos. Hay que decir que en esta pasada semana, como vimos en el reportaje de Noris, Waldo Ariel Suero nuevamente inició el periplo que hizo la vez pasada cuando fue, cuando fue director del Colegio Médico Dominicano, yendo por hospital, viendo o destacando las deficiencias que tienen esto. Yo digo que es una labor interesante porque siempre es bueno que existan personas que se dediquen a resaltar las cosas, las deficiencias que hay en nuestro país y sobre todo en el área de la salud. Pero entiendo que Waldo Ariel no lo está haciendo de la mejor manera. Eso siempre tenemos que repetirlo porque un paro indefinido en los hospitales públicos, señores, es como decir estamos asesinando gente, estamos asesinando dominicanos. Bueno, y él dice que viene radical total hasta que el gobierno no los escuche. O sea que de aquí para allá piensen ustedes que cuando viene a ver la semana que viene también iniciando, tendremos un nuevo paro anunciado, lamentablemente. Bueno. Y continuando con el tema de la salud, una niña de 9 años murió tras ingerir medicamentos que tenía guardado su abuela. Se tratan de unas cápsulas que llegaron a la humilde vivienda a través de un operativo médico realizado en la comunidad. Los familiares señalan que al parecer el medicamento tenía mucho tiempo guardado. La niña era criada por su abuela en el ensanche Isabelita, quien perdió a su madre y a muy temprana edad y nunca conoció a su padre. Vamos a ver parte de este drama tan triste. Cuando fui a buscar a mi niña a las 12, las hallé en un banco acostada. Y ya mi niña estaba en lo último. Cuando yo la cargué y me la tiré aquí, mi niña no respiró ni nada. Al ella abrir la boca y darme el frente, ya ella tenía 5 cápsulas en la boca, masticándola. Antes del deceso, la infante permaneció ingresada durante una semana en el Robert Rick Cabral, pero perdió la batalla. Qué pena. Muy lamentable este caso, sobre todo cuando tuve las imágenes de la pobre señora diciendo que era lo único que tenía de su hija. Qué pena. Es realmente una escena muy lamentable. Pero hay que tener cuidado, Edanilza. Vamos a tomarnos unos minutitos para hablar de este tema, porque yo creo que no se puede perder oportunidad para siempre llevar una voz de alerta. Hay que tener cuidado con los medicamentos y con toda la sustancia que usted tiene en su casa. Hay que tener cuidado con los niños, porque los niños son inocentes, no razonan, no tienen el razonamiento que debe de tener para detectar cuando una cosa es veneno y cuando no es veneno. O sea que es lamentable el caso, pero también quise tomar este momentito para hacer el llamado a los padres. Y sobre todo también con los efectos eléctricos y los conectores, señores, que se han visto en muchos casos también en este país. Y cambiando de tema, estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo acataron el llamado a clases el pasado miércoles de manera parcial tras 13 días sin recibir docencia debido a la huelga de profesores, mientras el rector de la academia aclaró que no se le ha aprobado aumento salarial a los docentes. Desde tempranas horas, los alumnos acudieron a las aulas a recibir docencia en la alta casa de estudios. Veamos. Es normal porque es un problema de desinformación. Y se supone que después de tanta espera y tanta exigencia, sobre todo de los grupos estudiantiles, ellos tienen que contribuir a que los estudiantes asistan a clase. A clase para que los profesores den clase normal, para que ellos vean que los profesores van a venir. Espero que den clase, sí. Me fascinó cuando escuché la noticia de que van a dar clase. La clase profesoral se integró a impartir docencia luego de levantar el paro que afectó en gran medida a los alumnos. La asamblea se realizará el 10 de marzo. Vamos a ver qué traerá para la UAS en esa ocasión. Sobre todo una buena noticia. Miren, señores, y continuamos con el coordinador de la Pastoral Juvenil, que rechazó los últimos hechos donde se han visto involucrados estudiantes cuyos videos y fotografías con actos inmorales han sido colgados en las redes sociales. En ese sentido, el padre Luis Rosario culpó de la situación a los padres y los actores políticos que no se han dedicado a implementar políticas de orientación hacia la juventud. Veamos.
desligándolo casi hasta de la misma escuela y las mismas situaciones en las cuales se hace. Es lo que estamos haciendo con nuestra adolescencia y juventud. Es con lo que estamos alimentando a nuestra niñez, adolescencia y juventud. El religioso se expresó en esos términos al dar apertura a la cuaresma que se inició este miércoles de ceniza y que a mucha gente se le olvidó, Daniel, si comió carnes. Bueno, pero imagínate, eso lo tratamos cada año precisamente en la cuaresma. Es que la gente se haya dejado llevar de la tradición y lo hace porque ya, bueno, se dice que no se puede comer carne, pero ni siquiera saben el significado de eso. Y entonces, ¿en qué estamos? No tiene sentido así. Así mismo es. Como dice la palabra, lo que entra por la boca no hace daño, sino lo que sale. Bueno, y ahora cambiamos de tema y hablamos de percepción o de crímenes. No sé cuál de las dos. Bueno, los hechos de sangre continúan estremeciendo la República Dominicana ante la ola de violencia que se ha desatado y que su paso involucra a miembros policiales y militares. Pese a esto, las autoridades insisten en que la criminalidad que azota el país es un asunto de percepción. Como dije, Starling Canelo nos acompaña con más detalles. Adelante, Starling. Saludos, Ana Danilza. Momentos de terror vive la población dominicana a causa de los crímenes que siguen ocurriendo. Crímenes hasta con hazaña siguen en aumento en cada rincón del país. El detonante puede ser cualquier factor que afecta a segundo o tercero. En Santiago, el impago de una apuesta por una carrera de motor desató una riña que terminó a puñaladas, en el que Alberto Ramón Gutiérrez asesinó a Rudy Manuel García. Son personas conocidas. Él siempre se juntaba con ellos, eran amigos. La delincuencia está tan fuerte que no solo por 25 pesos, hasta por una palabra mal dicha te dan muerte, porque esto no está fácil. También en la región noreste, presuntos asesinos en serie sembraron el terror en diversas comunidades. En Santo Domingo, el asesinato de un balazo a un joven de 15 años concernó a la sociedad. Los responsables del vil crimen resultaron ser agentes policiales, que haciendo uso y abuso del poder, mataron al menor en el sector Villa Liberación en la zona oriental. De acuerdo al informe preliminar, explica que Luis Manuel Inchausti González, de 15 años, e hijo de Luis Manuel Inchausti Mejía, de 48, murió en la madrugada del día de hoy mientras recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Darío Contreras. Cuando mi hijo sale, el policía baja de la tercera planta con eso y apunta para allá, para el callejón, y me mata a mi muchacho. La percepción a la que las autoridades hacen referencia también se reflejó en el sector de Gualey, donde un raso policial mató de un disparo a Giancarlos Acosta Batista, de 26 años de edad, quien presuntamente trató de asaltarlo y despojarlo de su arma de reglamento. Mientras que en el malecón de Puerto Plata, un turista alemán fue acribillado a balazos, supuestamente por Kelvin Brito López, de 28 años, y Danauri Manuel Felipe, alias El Daga. La ambulancia. Inmediatamente la policía, de manera activa, la identificó a través de un video las personas que hasta el momento entendemos que son los culpables. En tanto que Ramón Emilio Magallanes fue asesinado a tiros por una peligrosa banda que opera en el sector La Puya de Arroyo. Mientras que en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Edison Rosario Reynoso, de 23 años de edad, asesinó a un teniente del ejército, a un raso del cuerpo del orden y a un taxista, tras herir de bala a otros 2 hombres y a una niña de 9 años. Pero los actos criminales parecen no tener fin. La violencia arropó también la provincia de Azua. En esta ocasión el detonante fue una deuda de 2.000 pesos para que jóvenes se le quitaran la vida a tiros a Víctor Pujols. Usted le ha dicho hoy, no, mañana se le van a pagar, que el hijo mío está trabajando y yo se lo voy a dar para que se lo vaya a llevar. Y se lo dice como hoy, ya el otro día se puso en drogarse y vino a hacer ese desorden. Aquí me han de estar mi esposo vivo, muerto un hombre de trabajo. ¿Qué todo el peso de la ley? ¿Que quiere justicia? A pesar de los hechos criminales que arropan diversos rincones del país, el ministro de Interior y Policía, Ramón Fadul, continúa insistiendo en que ese flagelo ha disminuido. Lo que he dicho es que en los últimos meses, de acuerdo al observatorio que tenemos nosotros, ha habido una reducción de la criminalidad.
Mal contado, en esta semana mataron alrededor de 20 personas. Es todo de mi parte, regreso con ustedes. Muchísimas gracias a Starling. Y la pasada semana vimos en el desenfoque de la semana precisamente a Monchi Fadul con el tema de la percepción, señores, que se ha puesto muy de moda. Pero yo creo que en esta semana debimos también de seguir con ese huevito de Monchi Fadul. El subdirector del Departamento Aeroportuario, Nicolás Mateo, dijo que la seguridad en los aeropuertos del país está garantizada, ya que disponen de técnicos y efectivos militares para hacer esa labor de manera eficiente. Veamos. Conjuntamente con el CESAC y los demás organismos de seguridad del Estado, trabajamos mancomunadamente a fin de garantizar la salida y la entrada de pasajeros y de llevar a cabo labor de inteligencia para que cualquier persona de una visita no grata al país pueda ser captada a tiempo y pueda ser notificado. Ante el fenómeno sobre el tráfico de drogas, dijo que esta práctica es menos común en las terminales aéreas debido a la vigilancia y control que mantienen. Bueno, eso está por verse, ¿verdad? Está en entredicho, eso sí es verdad. Y hablando de drogas y todo eso, vamos a pasar a ver qué ha pasado en esta semana en el sector justicia. Y es que precisamente hay momentos en que el presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, ha planteado la realización de una cumbre para buscar una salida a la crisis que afecta al sistema judicial. Los tribunales continúan emitiendo decisiones cuestionables. El descargo de los hermanos colombianos Buitrago y la prisión domiciliaria otorgada al chino evidencian que los implicados en casos de narcotráfico siguen saliendo por la puerta grande en la justicia dominicana. Nuestro compañero José Torres con el resumen de justicia. Adelante. Gracias, Ana, Danirza. Saludarlas y con ustedes a todo el público que cada fin de semana se da cita con este su espacio Informe 16. El mejor espacio informativo de los fines de semana en República Dominicana. Y tal como ustedes adelantaban, pese a que se ha planteado lo que sería una cumbre para discutir la crisis que afecta al sector judicial, se siguen dictando sentencias cuestionables como la del chino y además también como la de los hermanos Buitragos. Veamos. La prisión domiciliaria se ha convertido en el elemento que provoca fuertes cuestionamientos al sistema judicial dominicano. Y es que la decisión de la jueza del cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, Pilar Rufino Díaz, de variar la medida de coerción de prisión preventiva por domiciliaria a Pascual Cordero Martínez, el chino, acusado de narcotráfico, ha dejado a más de uno con la boca abierta. Que no se corresponde con ningún fundamento de derecho, en el sentido de que este acusado tiene un proceso abierto en la Fiscalía del Distrito grave por lavado de activos. Chino no podía estar en una prisión domiciliaria, independientemente que en el caso de nosotros, él sigue preso y vamos a seguir firmes en cuanto a la acusación del chino. Él no va para su casa. De inmediato, el presidente de la Suprema Corte de Justicia ordenó realizar una investigación de la decisión adoptada por la jueza y que puso de regreso al chino a su casa, quien había sido declarado en rebeldía por no presentarse a la justicia en el momento que fue requerido. Que antes de que el Procurador General de la República pidiera una investigación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia del Consejo de Poder Judicial ya había ordenado la investigación. Pero para el expresidente del Colegio de Abogados, José Fernando Pérez Volques, lo que se ha producido al interno del Poder Judicial es una cacería de brujas. Cada vez que un juez da una decisión que favorece a una persona acusada de un hecho grave, de una vez empiezan a investigar. Esta semana continuó el proceso seguido a la suspendida jueza Wilda Reyes Beltré, quien recientemente también fue favorecida con una variación de la medida de coerción de prisión preventiva por domiciliaria. Yo hubiese estado al lado del Ministerio Público, yo no hubiese recusado al magistrado Antonio Sánchez, porque me hubiese concentrado en que se conociera la audiencia preliminar y obviamente tratando de que haya una audiencia al fondo. Eso estamos de acuerdo todito. Y como hay que reformar algunos aspectos del proceso penal, como hay que reformar algunos aspectos de la jurisdicción contenciosa administrativa. La espectacular fuga de los pilotos franceses condenados a 20 años por narcotráfico fue otro caso que puso ridículo a nivel internacional la justicia del Sistema de Seguridad Nacional de República Dominicana. Todas las partes en un
proceso deben tener sus consecuencias a las violaciones hechas al proceso sin haber presentado la debida excusa. Por otro lado, los jueces del tercer tribunal colegiado del distrito aplazaron para el 16 de este mes la continuación del nuevo juicio de fondo que se le sigue a los acusados de disparar a la ingeniera Francina Hungría. Durante la audiencia del pasado lunes, uno de los acusados dijo que se declaró culpable ante los medios de comunicación porque alegadamente el ex jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, lo obligó a autoincriminarse. Lo cierto es que con la justicia dominicana pasa aquel viejo refrán populoso conocido en mi natal Sabana Grande de Boyá, y es que a Dios rogando y con el mazo dando. Mientras el presidente de la Suprema plantea diálogo, plantea una posible cumbre para buscar soluciones a los problemas que afectan al sistema judicial, los tribunales dictan sentencias muy cuestionables. Ustedes recordarán el escandaloso caso de los hermanos Buitragos. Como vieron en el reportaje, fueron dejados en libertad. También conocen de que el mismo tribunal que declaró al chino en rebeldía, luego de que un tribunal lo declarara en rebeldía, luego le dan prisión domiciliaria. Son cosas que jurídicamente son a la luz cuestionables. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias a Torres. Y hay Miranda Villalona, que tanto luchó con ese tema de los hermanos Buitrago, ¿eh? Sí. Qué pena me da de esos poquitos que en la justicia sí quieren hacer su trabajo. Bueno, el procurador Domínguez Brito ordenó, ¿verdad? Pidió que se haga una investigación a ese tribunal que dispuso en el caso del chino la prisión domiciliaria. De inmediato el presidente de la Suprema salió al frente y dijo, bueno, que antes de que el procurador lo pidiera ya lo había ordenado. Están actuando entonces rápido ahora. Pero los tribunales siguen indicando lo contrario. Yo pienso que aquí es lamentable el caso, Danilza, que lo que se esté viendo sea una lucha de poderes entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, que no le interesa a ninguno de los dos, no le interesa lo que pueda estar pasando en nuestro país o lo que ha pasado en nuestro país por tanto tiempo. Sino soltación. Lamentablemente, pero es bueno que el pueblo sepa qué es lo que está pasando en realidad, que no están luchando por ustedes, señores. La droga sigue entrando igualito a República Dominicana. Y los criminales en la calle. Exactamente. Miren, señores, hora de irnos a nuestra primera pausa, pero no se mueven, hay mucho más en Informe 16. Ya regresamos. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Ponte al día con las noticias. Política, salud, economía, justicia y mucho más en Al Día con Ana Jiménez. Pasamos ahora a Santiago, y es que continúa aumentando donde miles de nacionales haitianos continúan abandonando el territorio nacional de manera voluntaria. Nos encontramos en la sede principal del Ministerio de Interior y Policía, específicamente también en la... Lunes a viernes, 6 de la tarde.
Aquí estamos de regreso en Informe 16 porque todavía hay más informaciones. Y el tema, señores, que todo el mundo está esperando, o que todo el mundo espera en estos tiempos, el tema político. Y es que llueven a cántaros denuncias hechas por varios sectores de la vida nacional, quienes aseguran que el presidente Danilo Medina utiliza los recursos del Estado en la campaña electoral. De acuerdo al candidato opositor Luis Abinader, el comando de campaña del oficialismo tiene como sede el Palacio Nacional. Nuestra compañera Graciela Acevedo nos completa la historia. Saludos, muy buenas noches. Gracias, Ana. Danilza, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Así es, la oposición sigue firme en pie de lucha, denunciando supuestos actos de despilfarros por parte del gobierno de turno para favorecer la campaña del presidente Danilo Medina. Y todos los funcionarios, ¿cuál es el comando de campaña? Es en el Palacio Nacional utilizando los recursos del Estado. Estamos redactando una carta a Cristina Lizardo a fin de que suspendan hasta el 15 de mayo el barrilito. Esa acusación también fue corroborada mediante una denuncia depositada por el PRM y la Fuerza Nacional Progresista ante la Junta Central Electoral. Hasta un ciego se le haría difícil pasar por desapercibido la masiva campaña de publicidad que lleva a cabo el candidato del partido de gobierno, todo con el fin de lograr en las elecciones de mayo próximo la reelección del presidente Danilo Medina. Los recursos del Estado, el gobierno ha tomado toda la previsión para que esto no sea usado. La oposición debe decir qué consiste el uso de los recursos del Estado, que señale los elementos. Y tras el candidato presidencial del PRM y fuerzas aliadas invitar abiertamente al presidente Medina a un debate público, el tema no se ha detenido. Yo creo que aquí nadie está opuesto a que en su momento pueda existir un espacio de que las ideas se confronten y los pensamientos. Imploramos que eso se haga. Ojalá ese llamado de la Junta Central Electoral no se quede en un simple enunciado. Yo pienso que es incluso provechoso, que es beneficioso para la sociedad y para el país que haya debate, pero no que sean obligatorios. Asimismo, el presidente de la Junta estuvo por los predios del Palacio Nacional en busca de los recursos que serán distribuidos a los partidos políticos. Ustedes saben que hay que ir haciendo desembolsos mensuales y entonces hay que planificarlo porque ese dinero no te lo dan todo junto, el Estado no está en capacidad de dártelo todo junto. Un vivo ejemplo de cómo reza el dicho popular, que el buen hijo a su casa vuelve, es el retorno del veterano dirigente Héctor Guzmán a las filas del Partido Revolucionario Moderno, luego de haber probado el sabor de la hiel en el PRM. He dicho el año pasado que para enero o febrero fijaba una posición de cara al proceso electoral de manera responsable y ante el país. Mientras que algunos siguen renunciando del PRM, este partido presentó unas 160 candidaturas a cargos congresuales y municipales seleccionadas por consenso, entre ellas la de José Montaz, quien previamente había desertado por fuertes disgustos del PLD. Hoy iniciamos el camino exitoso del triunfo, el triunfo del presidente Luis Abinader. Luego de que la Comisión Nacional Electoral del PLD diera por resuelto los tranques en Santo Domingo Norte y La Vega, anunció que este fin de semana recibirán los resultados de las firmas encuestadoras que fueron contratadas para medir la popularidad de los 14 aspirantes a la alcaldía de Santo Domingo Este. Y se espera que para este próximo lunes la Comisión Nacional Electoral del PLD dé a conocer los resultados que arrojó las encuestas que se hicieron para medir la simpatía de los aspirantes a alcaldes por el municipio Santo Domingo Este. De resultar un empate, se harán nuevas encuestas. No me voy sin antes desearles que pasen un hermoso y dulce feliz día del amor y la amistad. Eso es todo lo que tengo por el momento. Paso con ustedes. Muchísimas gracias, Graciela. Bueno, la parte política ya está tomando forma. Estamos a menos de 90 días de las elecciones del 15 de mayo. Una campaña que no hace ninguna diferencia a las demás. Se ha matizado hasta ahora por el dime y diretes, la denuncia sin ningún tipo de fundamento ni sin presentar pruebas. O sea que
no hay nada nuevo, es más de lo mismo. Yo pienso que un poquito más intensa debido a que en estos momentos, pues, en las campañas no solamente la presidencial, sino que también está la congresual y la municipal, y por ende está se escuchan más ruidos, es lo que entiendo, pero como tú dices, no le veo nada de diferente a otra campaña. Bueno. Entiendo que todo aquel que hace una denuncia debe de aportar pruebas. Si no aportó pruebas, se quedó en el bla, bla, bla y en el discurso de oposición. Así mismo, no más de ahí. Y sobre todo, el panorama se ha aclarado un poquito en el Partido de la Liberación Dominicana, porque miren, ya solo falta que será, creo que este lunes, que se definirá el candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este, pero Santo Domingo Norte, el hermano René Polanco, ya está claro que él va a ser el candidato, y también en La Vega esclarecieron ese capítulo. Así es. Bueno, y ahora cambiamos de tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a la República Dominicana que devuelva la nacionalidad a todos los nacidos en el país afectados por la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la mayoría de ascendencia haitiana. La Corte Interamericana, en un documento muy crítico con el gobierno dominicano, insta al Estado a dejar sin efectos jurídicos esa sentencia del alto tribunal que redefinió con efectos retroactivos el alcance que había tenido el principio de jus soli desde la Constitución de 1929 y dejó en situación de apatridia a decenas de miles de personas. En el informe, resultado de la visita de miembros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a este país entre el 2 y el 6 de diciembre del 2013, la Comisión pide también dejar sin efecto las disposiciones de la Ley 169-14 que se basan en considerar extranjeras a personas nacidas en territorio dominicano cuando aún se aplicaba el principio de jus solis por ser hijas de extranjeros en situación irregular. Bueno, señores, yo como pienso que del 2013 al 2016 venir a pedir que se deje una sentencia sin efecto realmente está fuera de lugar. Desenfocado. También. Definitivamente, señores. Y esto también usted puede darle otra lectura. Precisamente en este momento. En estos momentos. No. Lamentablemente, pero eso sí que de verdad están totalmente desenfocados. Hay que ver quién está detrás de eso. Claro que definitivamente. Porque no solamente, fíjate, que es la anulación de la 168-13, sino también de la ley de naturalización. Que lo que vino es a tratar de remediar la situación que se había planteado. Claro que sí. Señores, y hablando de Haití, el Parlamento haitiano, que asumió la responsabilidad de dirigir los destinos de ese país tras cumplirse el mandato de Michel Martelly el pasado 7 de febrero y no haberse elegido un presidente, trata de organizar un gobierno provisional que sería presidido por un dirigente político de consenso. Sin embargo, llama la atención que a los 14 postulantes se le está solicitando la suma de $8,000. Escuchen esto. Para poder ser colocado en la lista de elegibles para dirigir los destinos de la vecina nación por un espacio de 3 meses. Nuestro compañero Ricardo Robles nos amplía. El pasado domingo se cumplió el periodo constitucional del expresidente Michel Martelly, lo que obligó su salida del poder en el Palacio Presidencial haitiano. Esto ha generado, lógicamente, un vacío de poder en el hermano país. Ningún producto dominicano puede salir a Haití, porque en Haití no hay gente que trabaja ahí. Haitianos dominicanos que trabajan ahí, dominicanos trabajan así. La gente que ve que sea la balanza, que sea practicar, que sea como sea, nosotros queremos un presidente, porque el país no puede dar un presidente. Yo quiero un presidente que Dios ponga, que no tenga hambre, que ayude a los otros pobres. Una semana de plazo ha pedido incluso la comunidad internacional para que se elija un presidente que encabece un gobierno provisional. Al día de hoy, 14 candidatos estarían terciando para encabezar ese gobierno provisional. Sin embargo, llama poderosamente la atención que se está cobrando $8,000 a los candidatos que pretendan encabezar ese gobierno provisional, y se supone debe ser un presidente elegido por consenso entre todas las fuerzas políticas y las fuerzas vivas haitianas, no una persona
que sea elegido quizás por tener una mejor posición económica. Es lo que entienden los nacionales haitianos, no está correcto dentro de todo el proceso. Se han caído las ventas por el motivo de esos rebuses que tienen allá en Haití con las elecciones. Los comerciantes haitianos de Puerto Príncipe no han venido, que son los que más compran, y los de Cabo Haitiano. Los únicos que están pasando son los de aquí mismo, de Juana Méndez. Vamos a esperar lo que va a suceder este próximo domingo, cuando ya habría que tener un presidente provisional elegido en territorio haitiano, y esperamos que Dios pueda poner de su parte y que los haitianos finalmente puedan entenderse para que la isla esté en paz, porque todo lo que sucede en Haití repercute necesariamente aquí en la República Dominicana. Desde el puente internacional, aquí entre Dajabón y Juana Méndez, en un servicio especial para Informe 16, Ricardo Robles. Gracias a Robles por mantenernos al tanto de la situación haitiana y también en la frontera del país. Se esperaba que este sábado se eligiera un presidente provisional en Haití. Esperemos que así haya ocurrido para que la vecina nación no esté acéfala como lo ha estado en los últimos días. Y sobre todo, Danilza, que la situación por la que atraviesa Haití también le afecta a República Dominicana. Sí, como vimos en el reporte de Robles, el mercado binacional está totalmente muerto. Esto deja a cientos o a miles de comerciantes pues muy mal parados. Y sobre todo que la desesperación que se vive en el vecino país, eso insta a que también crezca aún más la migración. Así mismo es. ¿Y cómo le queda la cara a los derechos humanos? ¿Por qué no miran hacia Haití mejor? Entonces dejen a República Dominicana tranquila. Por caramba, Dios. Caramba. Y siguiendo con el tema, el director general de Migración, Mayor General Rubén Paulino Sen, reveló que hasta la fecha han repatriado más de 20,000 extranjeros que se encontraban en el país de manera irregular. Indicó que en lo que va de este año han enviado a sus países a más de 5,000 extranjeros de todas las nacionalidades en condiciones migratorias irregulares, en su mayoría ciudadanos haitianos. Veamos. Se ha seguido continuando, eso en ningún momento se ha desmayado las instrucciones del excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, sobre todo con el respeto y la dignidad al indocumentado. Hasta el momento llevamos más de 20,000. El director de Migración aseguró que los operativos de repatriación continúan realizándose de manera normal y que han reforzado la frontera para evitar inconvenientes de ilegales que quieran entrar al país. Y familiares que viven en la ribera del río Osama esperan ver la presencia del gobierno en esa zona por las condiciones de vulnerabilidad en que viven. Israel Figueroa nos amplía. Saludos Ana, Danilza y a todo el público de Informe 16. Esta semana hicimos un recorrido por la zona de algunos barrios que hay en los alrededores del río Osama. Vimos muchas precariedades, mucho hacinamiento y muchas personas esperando ser reubicadas y que el gobierno intervenga esa zona de una manera mucho más activa. Preparamos este reportaje que ustedes verán a continuación. La miseria y el hacinamiento que se percibe en los alrededores del río Osama no pueden ser más decepcionantes. Los residentes de esas zonas demandan la ayuda del gobierno para combatir el estado de pobreza que les agobia. Aquí todavía no ha venido ninguna autoridad. Aquí vinieron los otros días dando unos papelitos y el SIC y la circuncuya no se combate con papelitos. Asimismo sostuvieron que el alto índice de contaminación del afluente perjudica su salud. Yo no he visto a nadie limpiándolo nada. A veces los del ayuntamiento que sacan una hierbita ahí a la orilla. Solamente. El que mete un pie en ese río ahí, se lo come como si fuera sangrijuela. Como si hubiera sangrijuela. ¿De la contaminación que tiene? De la contaminación que tiene. Bueno, que vengan al auxilio de nosotros, que vengan y hagan limpieza profunda, que sanen ese río. Según la ONG Desarrollo Urbano Comunitario de Ciudad Alternativa, el 86.86% de esas viviendas está en riesgo medio o alto y 10.758 casas son irrecuperables porque están construidas en materiales muy precarios o están en lugares que no son habitables.
Ahora mismo hay 2 limpiezas de cañada que son de ese lado, de manera de evitar que cuando lleguen los aguaceros la basura haga que se le llenen las casas de agua. Y para la organización Ciudad Alternativa, en la región Osama hay un déficit habitacional de 32.153 viviendas, razón por la que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, considera que el Estado ha descuidado su deber de garantizar la dignidad en la vida de sus ciudadanos, así como el acceso a los servicios básicos de salud, educación y seguridad. Esa persona que vive marginada a la orilla de los ríos, el Estado está cometiendo una violación flagrante al derecho a la dignidad y al derecho a una vivienda digna. El pasado viernes, el presidente Danilo Medina sorprendió a los residentes de Los Tres Brazos y allí instruyó el saneamiento de la cañada de los Altos de Cristo Rey en Santo Domingo Este. Cañada que forma parte del eje drenante de la cuenca periurbana de la parte noroeste de Santo Domingo Este, asentada sobre el río Osama. Bueno, así como vimos, ojalá que el gobierno pueda intervenir estas zonas y que estas personas que viven en lugares tan vulnerables puedan pasar a vivir con dignidad. Es todo lo que tengo y será hasta la próxima. Vámonos a nuestra segunda pausa. Al regreso estaremos conversando de pacto eléctrico, así que no se lo pierdan. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, al día el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Sisus Holding. Somos asesoría comunicacional, relaciones públicas, producción, grabación y edición de montajes de eventos y todo lo relacionado con estas actividades. Para contactos, llamar al 829-878-8356 o escribir al correo que aparece en pantalla. Ya está con nosotros aquí en el set nuestro invitado del día de hoy, Milton Morrison, presidente de la Asociación de Industria Eléctrica Dominicana. ¿Cómo está usted? Bueno, bienvenido y de inmediato entramos en materia a hablar del pacto eléctrico. El tema en discusión, sin duda, que es ese. ¿Ya tienen fecha para retomar las discusiones nuevamente? Bueno, ante todo quiero agradecerle la invitación a Informes 16, a Ana y Danilza. Bueno, el pacto eléctrico aún no se encuentra con una fecha establecida de término. Como bien saben, nos encontramos en la fase 4, que es la preplenaria, y la cual se vio interrumpida desde el inicio que tuvo el pasado 12 de enero por una serie de elementos inconvenientes que ha estado tratando el Consejo Económico y Social que preside Monseñor Agripino Núñez Collado. En días pasados hubo una reunión del comité en pleno del CES, en donde se determinaron acciones que en los próximos días es cuando se le dirá a la población dominicana el cronograma que tendremos para poder culminar esta fase. O sea que todavía no hay una fecha establecida de cuándo se va a finalizar el pacto eléctrico. Siendo usted uno de los principales actores del sector, ¿realmente está trancada la discusión como afirman algunos? Mira, el tema de
de la discusión. Yo no diría que está trancada desde el punto de vista técnico, ni de las voluntades que existen. Yo creo que hay todo un empuje que se generó desde el año pasado cuando iniciaron las discusiones, pero hubo un momento de que una serie de exigencias que hicieron algunos actores, fundamentalmente del área social y sindical y algunos partidos políticos que participan, eso generó un retraso en lo que el gobierno, que fue al sector que se le pidió esa información, lo suministraba. Yo creo que ya planteada esa realidad y resuelta a partir de lo que el sector gobierno ha dicho, yo creo que eso le dará una fluidez natural. Es bueno que se entienda que este tipo de discusiones, como un pacto eléctrico tan importante para el país, no es algo que no es fácil ponerle un inicio y un término de finalización, porque recuerden que son discusiones entre diversos actores de sectores totalmente disímiles en cuanto a la visión de cómo resolver el problema eléctrico, y eso tiene una dinámica que realmente es incontrolable en términos de poder determinar una fecha específica de finalización de la misma. Precisamente, ¿en cuáles puntos prevalecen las dificultades? Mira, el tema así, dificultades, yo te diría que no lo llamaría como dificultades. Yo más bien, porque lo que se ha generado es que a raíz de que se presentaron una serie de propuestas en el pacto eléctrico, diversas, que superaron los más de 2.000 propuestas, se llevaron a un espacio de discusión, que fue la fase número 3, y ahí lo que se generaron fueron consensos y disensos. El hecho de que una propuesta se haya ido a un disenso no significa que se haya producido un tranque en la misma, simplemente que hay una visión diferente o no se pudo poner de acuerdo en la mesa en cuanto a esa propuesta en específica, pero la gran mayoría son salvables, porque cuando uno se pone a ver muchos de los problemas y las propuestas que han hecho cada uno de los sectores, en cuanto al fondo, apuntan en la misma dirección. El problema es la forma, entonces habrá que buscarle la forma para que se puedan convertir en consensos. Señor Morrison, algunos han afirmado que el problema está en que los empresarios del sector eléctrico han puesto muy por encima sus intereses propios, que no está dispuesto a ceder. ¿Es cierto? Mira, en discusiones como esta, y sobre todo de un pacto nacional para la reforma del sector eléctrico, interactúan muchos sectores, sectores tanto del sector de la parte gubernamental, del sector privado, y dentro de ellos los consumidores, que somos todos, tanto públicos y privados. Es normal que los diferentes sectores que participen tengan intereses, porque no es posible que se vaya a una mesa de discusión y los actores no tengan intereses particulares. Eso se ha dado en todos los sectores, porque el sector gobierno tiene intereses. Si no tuviera interés, entonces nos preocuparía, porque el que no tiene interés, porque no le importa cómo las cosas salgan. Entonces yo creo que más que decir que el sector privado ha puesto sus intereses por delante de los colectivos, bueno, eso no responde a la verdad. Simplemente cada sector ha puesto sobre la mesa lo que entiende, y sobre el diálogo deben dirimirse esas diferencias y el país sacar la mejor de las soluciones que vaya a resolver esta problemática eléctrica que afecta a todos los dominicanos, independientemente del sector público, privado, raza, religión, partido político y todo. O sea, que esto no es un tema de soluciones individuales, sino de una solución colectiva. Y por otro lado, el CONEP ha planteado falta de transparencia por parte del gobierno en estas discusiones. ¿Comparten esa posición? Mira, el tema de la falta de transparencia ha surgido fundamentalmente por dos aspectos. Y es que hubo hace ya algunos meses, tanto el sector social como el sector empresarial, a través del CONEP, envió unas comunicaciones al Consejo Económico y Social solicitando una serie de informaciones que entendían eran fundamentales para dicha discusión. Esas informaciones no llegaron durante mucho tiempo.
gran parte de las discusiones se llevaron a cabo sin tener esas informaciones a mano. Y si esas informaciones no estaban, bueno, en el periodo que no se suministraron, eso se le puede catalogar falta de transparencia, porque ¿qué es lo que algo que no es transparente? Bueno, algo a través del cual usted no puede ver todas las cosas que hay. Inmediatamente el gobierno suministra la información, bueno, ya la transparencia se da porque están las informaciones ahí. Entonces el primer elemento, y hubo otro elemento de que la sociedad lo conoció y también el mismo gobierno lo admitió y dio sus explicaciones del lugar, fue el tema de la aparición de un contrato que no era de conocimiento de la mayoría de los que estaban interactuando en el pacto eléctrico. Y bueno, eso también se le puede llamar falta de transparencia, porque transparencia es lo que no es transparente, y lo que no es transparente es lo que usted no puede ver más allá. Inmediatamente todo eso sale, ahí mismo entonces los niveles de transparencia aumentan. Y hablando de oposición, el PRM se retiró de la mesa de diálogo alegando falta de transparencia. ¿Cómo afecta este retiro a la discusión del pacto eléctrico? Bueno, mira, obviamente la participación de cualquier actor convocado al pacto, y en el caso muy particular del PRM, que fue la entidad que se retiró por una serie de condiciones, obviamente afecta, porque por más pequeño que sea el sector, si está convocado, eso de una u otra forma, la retirada de ese sector o esa institución afecta, digamos, la legitimidad completa de que se pueda decir que todos los actores estuvimos de acuerdo en el pacto que se logró firmar. Pero yo creo que ya suministradas las informaciones, se van a salvar esas diferencias, y nosotros estamos abocados fundamentalmente a ser promotores de que todos los sectores y todas las instituciones vuelvan al pacto, retomemos las acciones cuando así sean determinadas, para de una vez por todas ver si sacamos un documento que vaya en la dirección de darle respuesta a los problemas del sector eléctrico que tenemos. Incluso han habido planteamientos en camino que dicen que se postergue la mesa de diálogo hasta pasadas las elecciones. ¿Lo consideran conveniente? Mira, si uno lo ve desde el punto de vista de la coyuntura electoral que estamos viviendo, ustedes saben muy bien que nosotros somos una sociedad y un país muy politizado. Aquí cualquier elemento que surja en el pacto, para bien o mal, puede ser potencializado desde el punto de vista político por el gobierno o por la oposición. Eso, aunque algunos han criticado esa propuesta que hace el sector social, no luce para nada descabellada, en el sentido de que se podría eliminar en el proceso mismo de las discusiones del pacto uno de los elementos que más daño le ha hecho al sector eléctrico históricamente, que es la politización. Entonces, si hemos tenido un sector eléctrico, una industria eléctrica muy politizada, que no ha permitido esa razón, el que se puedan llevar a cabo acciones y reformas importantes en el sector, imagínense si ahora el proceso de búsqueda de solución de eso que hemos tenido, entonces también termina politizado. Eso le haría bastante daño al sector eléctrico y al país sobre todo. ¿Realmente logrará el pacto eléctrico encaminar el país hacia la solución definitiva? Bueno, el pacto eléctrico encaminaría al país a la solución definitiva si lo que se pacta o lo que se acuerda en el pacto eléctrico son las soluciones reales, porque no necesariamente porque usted plantea una serie de propuestas o posibles soluciones a una problemática y que sean resultado del consenso de mayoría o de grandes grupos, no quiere decir que esas son las soluciones definitivas al problema, porque hasta las mayorías se equivocan. El pacto eléctrico, si es bien llevado, si son puestos por delante los intereses colectivos por encima de los individuales, si se disponen, digamos, esas soluciones que van a dar solución, digamos, y valga la redundancia, a un aspecto muy particular de mi sector, bueno, de esa forma tendríamos un pacto que quizás no refleja una solución colectiva. Ahora, el pacto ya firmado es simplemente el comienzo de la búsqueda de soluciones.
porque el gran reto que nosotros tenemos como país y sociedad no es solo lo que se firma y lo que se acuerda y lo que se dice. El gran problema de nosotros es lo que se hace, lo que se ejecuta, de lo que se firma y de lo que se acuerda. Entonces, el pacto eléctrico es el primer paso. Luego faltará mucha voluntad política, social, de todos los sectores públicos, privados, el consumidor, y faltarán también los recursos económicos, porque el problema eléctrico no solo se resuelve con voluntades, sino con dinero que hay que invertir. ¿Qué impacto tendría este acuerdo para el país? Mira, si llegamos a un pacto eléctrico para la reforma del sector eléctrico que apunta a las soluciones reales, es un paso significativo en la historia de la República Dominicana de los últimos 60 años. Y lo digo así, 60 años, porque es más o menos el periodo desde el cual el sector eléctrico, la industria eléctrica, pasó, digamos, a manos privadas, partiendo desde cuando Trujillo estatizó la industria eléctrica. Desde ese momento venimos arrastrando una serie de problemas, y el hecho de poder darle solución a la problemática eléctrica, eso significaría un salto importante para el desarrollo del país, la productividad y la calidad de vida del dominicano, porque el tener un servicio eléctrico constante, de calidad, a precio competitivo, que respete al medio ambiente y que vaya en armonía con los diferentes áreas de desarrollo del país, eso se va a revertir de manera positiva, va a influir en ahorros significativos para la economía y costos de oportunidades que se van a revertir en un desarrollo económico importante. Y una pregunta muy importante para todo el pueblo dominicano, señor Morrison. De formalizarse el pacto eléctrico, ¿tendría algún impacto en la disminución de la factura eléctrica? Mira, eso es muy relativo, porque la factura, primero hay que hacer una diferenciación. Más bien lo que podría bajar o subir es la tarifa eléctrica, porque la factura es el resultado del comportamiento que tiene cada usuario con la misma tarifa eléctrica. Es decir, dos personas pueden tener los mismos electrodomésticos, vivir en una casa similar y tener la misma tarifa, y la factura le es diferente. Entonces, dependerá de muchos factores, dependerá de los precios de los combustibles con los que se genera la electricidad en el país. Dependerá también de los niveles de reducción de las pérdidas eléctricas en las empresas distribuidoras. Dependerá también de la política de subsidio del gobierno a la tarifa que se aplica. O sea que hay muchos factores que podrían intervenir en una baja o subida de la tarifa eléctrica. Bueno, agradecerle a Milton Morrison, presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, por haber conversado en esta semana con nosotros. Pacto eléctrico ya lleva más de 1 año y medio en discusión y todavía no se ve ninguna luz en el camino. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Cisus Holding. Somos asesoría comunicacional, relaciones públicas, producción, grabación y edición de montajes de eventos y todo lo relacionado con estas actividades. Para contactos, llamar al 829-878-8356 o escribir al correo que aparece en pantalla. Gracias por continuar con nosotros en Informe 16, y como cada semana, señores, hay muchísima gente, muchísimos temas que andan totalmente desenfocados. Y en esta semana le tocó, señores, escuchen esto. En un comunicado, Iván Grullón negó que haya decidido aumentar el salario para cumplir con otras reivindicaciones de los profesores, tal y como ellos habían anunciado, y razón por la cual levantaron el paro que mantenían en la academia. Veamos a los profesores poniendo este huevito.
a partir de mañana a las 7 de la mañana, que es lo lógico, porque hasta hoy era el paro. Somos la familia universitaria que necesita que el gobierno cumpla. Es increíble esa vaina. Bueno, Ana, esperemos que con este desenfoque nuevo no se vuelva a paralizar la docencia en la UAS. Otro desenfocado en esta semana, señores, es el ministro de Industria y Comercio, que sigue vendiendo gato por liebres. Y es que él aseguró que en las últimas semanas en rebajas de los precios de los combustibles han favorecido de manera directa a la población dominicana. Castillo Sabiñón debería sincerizarse, puesto que al precio en que se encuentra el barril de petróleo, los combustibles deberían estar por el suelo en el país. Vamos a ver este otro huevito del ministro de Industria y Comercio. Mira, primero hemos generado una reducción de más de 100 pesos. Ya te coño de cortarle la cabeza. Cada uno de los tipos de combustible, tanto gasolina como gasolina. Eso tiene un impacto. Un grupo de productos de origen agropecuario que han experimentado rebajas en los mercados. Oh, no. Bueno, y con estos desenfoques y huevitos terminamos Informe 16 por esta semana. Así mismo es la invitación para que nos sintonicen la próxima semana. Bye, bye. Bye, bye.